A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya estamos en comunicación a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR a Teodoro Crisolo. Él es economista senior del Instituto Peruano de Economía. Qué gusto saludarte, Teodoro. Buen día, ¿cómo estás? Igualmente, un gusto, José. Muy buenos días. Ayer en Cajamarca se abordaron dos temas muy puntuales. Uno, la economía regional y minería en Cajamarca, y el otro que tiene que ver con un informe bastante interesante, bastante detallado, que ha presentado hace unos días el Instituto Peruano de Economía, ¿no? ¿Cuál es en estos momentos, tú abordaste este tema, cuál es el estado de situación de la economía en Cajamarca? Si tuviéramos que partir por una radiografía de inicio. Sí, a ver, el año pasado Cajamarca tuvo una economía que cayó alrededor de 1%, y también tuvo un problema relacionado a la falta de oportunidades laborales que se dejaron de crear por la fuerte contracción de su actividad económica. Se perdieron alrededor de 20.000 puestos de trabajo, 20.000 personas perdieron su empleo en un contexto de recesión económica y en un contexto también en el que el principal sector sobre el cual, digamos, la gran mayoría de los cajamarquinos trabaja, que es el agro, tuvo una de sus mayores crisis, ¿no? De los últimos 30 años aproximadamente. ¿No? Y entonces lo que ahí tratamos un poco de comentar es de que existen una serie de retos, ¿no? Porque claramente el tema de la menor actividad económica lo que ha venido haciendo es exacerbar los problemas sociales que ya se venían registrando desde antes de, digamos, del año pasado, ¿no? Que es el hecho de que Cajamarca se está posicionando lamentablemente como la región con mayores niveles de pobreza a nivel nacional, ¿no? Con cerca del 44% de su población en ese estado, en esa situación, ¿no? Entonces, en general, lo que tratamos ahí un poco de transmitir es el sentido de urgencia, ¿no? De una economía que está, digamos, creciendo muy poco, cayendo, contrayéndose, un mercado laboral que no está creando las oportunidades laborales ni tampoco los ingresos necesarios para que las personas puedan salir de la pobreza. Y eso evidentemente está generando un círculo cada vez mucho más difícil de romper, de menor crecimiento, menor creación de empleos, menores ingresos y a la vez también mayor pobreza, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia lo tratamos de transmitir porque el potencial productivo que posee la región es bastante significativo en diferentes sectores, pero sobre todo, digamos, en la minería, por ejemplo, en la agroexportación y en el turismo. Y un poco nosotros tratamos ahí de identificar qué factores o qué aspectos puede comenzar a trabajar Cajamarca para eh, aprovechar este potencial que tiene, ¿no? Dentro de este estado de situación que presenta en este momento Cajamarca, porque es importante conocer qué adolece en estos momentos, a pesar, como tú dices, y esto es lo paradójico, que tiene un conjunto de potencialidades que no se logran desarrollar. Sí, a ver, uno de los indicadores que nosotros consideramos para evaluar este tipo de problemáticas es el ranking de competitividad regional, ¿no? El ranking que el IPE elabora año a año y en el cual Cajamarca aparece en el puesto 21 de 25 regiones, ¿no? Es una de las regiones menos competitivas y evaluamos a la región en 6 diferentes aspectos: entorno económico, infraestructura, salud, educación, mercado laboral e instituciones. ¿No? El pilar, ¿no? El aspecto en donde más atrasado está, digamos, Cajamarca es en el mercado laboral, ¿no? Como les comentaba, el año pasado su mercado laboral fue severamente afectado, y la gran mayoría de personas perdieron, digamos, su trabajo. Pero lo que también muestra parte de este ranking son una serie de deficiencias, ¿no? Que posee, digamos, la región en términos, por ejemplo, de acceso a servicios básicos, ¿no? Más de la mitad de la población de Cajamarca
no cuenta con acceso a servicios de agua potable, electricidad y saneamiento, ¿no? Y desagüe, ¿no? Son aspectos clave que se requieren para poder asegurar condiciones mínimas de desarrollo, sobre todo para la población infantil, para los más niños, digamos, que conforman estos hogares, ¿no? Y otro aspecto también donde vemos brechas muy, pero muy significativas tiene que ver en el ámbito de salud. Cajamarca tiene la segunda tasa de cobertura de personal médico más baja de todo el país. Casi el 20% de sus niños padece de desnutrición crónica, casi el 40% de niños padece anemia, ¿no? Y además, si a eso le sumas también los bajos rendimientos que se encuentran en el tema educativo, ¿no? En el tema escolar, y también la baja cobertura de servicios básicos en las instituciones educativas, te estás dando cuenta ahí que, en otras palabras, Cajamarca tiene el gran problema de que no está ofreciendo las condiciones necesarias para poder acumular, ¿no? Talento, capital humano, desde los más niños, de tal manera de que les puedas crear, digamos, un sentido o un camino profesional que le permita a la región aprovechar ese potencial productivo para poder generar mejores empleos con mejores salarios y así reducir la pobreza, ¿no? Ese, digamos, es en líneas generales un poco el mensaje que nos termina transmitiendo todo el desempeño relativamente bajo que muestra la región Cajamarca en nuestros indicadores de actividad, en nuestros indicadores de competitividad. Y esto contrasta con posibilidades de apuntar proyectos o megaproyectos. Cajamarca tiene varios de ellos en minería. Galeno, La Granja, tiene Michiquillay, la posibilidad que en algún momento se active Conga y otros proyectos, ampliaciones que también tienen en curso, ¿no? ¿Qué lograría Cajamarca si estos potenciales proyectos echan a andar? ¿Cómo apalancaría la economía regional de Oro? Sí, es muy interesante lo que mencionas, José, porque Cajamarca tiene cerca de 16.000 millones de dólares en una cartera de inversiones minera, ¿no? 16.000 millones de dólares que con proyectos que, como bien mencionabas, han venido postergando de manera continua a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, bien como mencionabas, el tema de Conga, que supuestamente tenía que comenzar a operar en el 2011, tuvo los problemas que ya sabemos y ahora no tiene una fecha de inicio definida, ¿no? El caso de Michiquillay también, que tenía que comenzar, digamos, a operar entre el 2016 y 2017 y ahora el escenario más, digamos, más conservador, ¿no? Es de que pueda que empezar en el 2032 si es que no se posterga aún más, ¿no? El caso también de Yanacocha Sulfuros, que supuestamente tenía que comenzar ya a construirse entre el 2023, 2024, 2025, y ahora ya no tiene, digamos, necesariamente una fecha de inicio definida, ¿no? Entonces, son aspectos, digamos, que sobre los cuales Cajamarca no debería o no debería desaprovechar estas oportunidades, esta región, en su territorio, no debería desaprovechar, digamos, este tipo de potencialidades, ¿no? Y el potencial que se pierde es significativo. Justo ayer comentábamos, ¿no? Cómo es que se ha venido perdiendo terreno eh, las actividades de minería dentro de la economía de Cajamarca, sobre todo porque no se han dado estas inversiones, ¿no? La producción de oro sobre la cual Cajamarca antes tenía el primer lugar, ¿no? Hace una década. Ahora, digamos, Cajamarca en términos de producción de oro está por debajo de La Libertad y por debajo de Arequipa, ¿no? Digamos, ha perdido terreno, ha perdido liderazgo en uno de los principales aspectos sobre los cuales Cajamarca venía ganando bastante terreno, ¿no? Sobre todo, digamos, en el tema de la producción de oro o en la producción minera en general, ¿no? Son alrededor de 1.000 millones de dólares que la región exporta al año en temas de oro que que se han venido reduciendo a lo largo de los últimos años y que también a la vez tiene repercusiones sobre la capacidad o la cantidad de recursos fiscales que puede llegar a recibir la región en términos de canon y regalías, ¿no? A lo largo de los últimos años, a lo largo de la última década, Cajamarca recibió 2.500 millones de soles por transferencias de canon y regalías mineras.
Sin embargo, si es que hubiese puesto en marcha los proyectos mineros que hemos mencionado, ¿no? Por tener, digamos, una idea, esos 16.000 millones de dólares de inversiones, Cajamarca hubiese recibido más de 42.000 millones de soles en términos de recursos fiscales para poder atender ese cierre de brecha, ¿no? Entonces, en general, el potencial que se pierde es significativo, porque primero, no se crean los empleos que podrían desarrollarse a partir de las inversiones que genera este sector muy productivo como es la minería. Segundo, no se reciben estos recursos fiscales que podrían incrementar la capacidad institucional que tienen las entidades públicas de la región, los diferentes niveles de gobierno, para poder traducir estos recursos en obras, infraestructura, en servicios que la población necesita, justamente para poder revertir estos niveles tan altos de pobreza que se han venido registrando y que han venido, digamos, aumentando a lo largo de los últimos años. Ahora, Teodoro, el otro aspecto que también no es solo un problema para Cajamarca, sino para otro punto del país, y seguramente en el análisis que ustedes han trazado en Cajamarca tiene que ver con la gestión de los gobiernos, del gobierno subnacional y los gobiernos locales, ¿no? ¿Cómo andan en la capacidad de gestión, en la ejecución de gastos, en la ejecución de obras? Sí, solamente digamos como para tener una idea, el año pasado Cajamarca, las autoridades, digamos, de los tres niveles de gobierno, dejaron de ejecutar alrededor de 800 millones de soles en términos de inversión pública, ¿no? Esto es casi 5 veces el presupuesto del programa Social Juntos, ¿no? Y en general, digamos, esto te da cuenta bastante de estas débiles capacidades institucionales que muchas veces enfrentan los gobiernos regionales y los municipios provinciales y distritales para poder justamente ejecutar de la manera más eficiente los recursos que se les asigna, ¿no? El gran problema es de que la evidencia lo que más bien te muestra es de que tal vez se les estén asignando responsabilidades por encima de las capacidades que efectivamente tienen, ¿no? Y esto es parte, digamos, de todo este proceso de descentralización relativamente fallido, sobre el cual, digamos, se han transferido recursos, se han transferido funciones, se han asignado mayores responsabilidades, pero sin un acompañamiento adecuado para poder construir todo ese talento, toda esa cultura, todo ese conocimiento organizacional para justamente que los gobiernos regionales, los municipios, sean organizaciones lo suficientemente capaces de atender las necesidades más urgentes de la población. Nosotros vemos, digamos, dentro de toda la evidencia que hemos podido recopilar, tres diferentes aspectos que pueden, digamos, eh, revelar estas deficiencias y estas carencias en términos de inversión pública o en términos en general de gestión pública. La región Cajamarca tiene, digamos, alrededor de 147 proyectos, obras paralizadas por un total de 2.231 millones de soles. Es la quinta región, digamos, con mayores costos de obras paralizadas a nivel nacional. Y además también, digamos, si es que vemos un poco los resultados que se tuvieron el año pasado, hay distritos que, por ejemplo, recibieron cantidades relativamente interesantes de presupuesto de inversiones financiado con canon y regalías, ¿no? Y por ejemplo, el distrito de Lajas, que registró, digamos, un nivel de presupuesto de alrededor de 13,5 millones de soles para inversión pública financiada con canon y regalías, y que apenas ejecutó el 1,3% de todo ese presupuesto, ¿no? Entonces ahí, digamos, suma, ¿no? Se suma, digamos, a otro tipo de registro adicional en donde se observa estas deficiencias, ¿no? De gestión eh, que están impidiendo atender sobre todo las necesidades que la población ahorita tiene, ¿no? Y si ya vemos un poco los datos del 2024, lo que vemos justamente es de que el 64% de los proyectos que están a cargo, de proyectos de inversión pública que están a cargo de gobiernos locales, registra un avance nulo. No han ejecutado ni un sol a lo largo de lo que va de los primeros 6 meses del año. Y eso también nuevamente refuerza esta idea de la necesidad de optimizar, de encontrar, digamos, caminos para poder mejorar de manera significativa la calidad
con la cual se utilizan los recursos públicos de la región. Ahora, Teodoro, el otro aspecto es que mientras se han frenado megaproyectos de inversión, tenemos otro hecho que ocurre ya de manera recurrente y de manera muy puntual en Cajamarca, el crecimiento de la minería ilegal, ¿no? Ese es otro aspecto que ustedes ayer han presentado con detalles, ya un marco general, país, fundamentalmente en el tema de la exportación aurífera de manera ilegal, pero en Cajamarca eso se está traduciendo en varios puntos, ¿no? En Cajabamba, en Hualgayot, en Bambamarca, cerca de Cajamarca, en Celendín, ya hay presencia de minería ilegal. Esto también es un contrasentido. Sí, efectivamente, efectivamente. Y es un contrasentido en la medida que la minería ilegal, como bien mencionabas, está caracterizada en general por diferentes aspectos que ponen en riesgo el desarrollo y el bienestar de la gente, ¿no? El tema del crimen organizado, ¿no? La minería ilegal está profundamente vinculada con el crimen organizado transnacional y otros delitos también bastante severos. También pone en riesgo mucho más el tema ambiental y también los temas de salud, ¿no? Y es bien paradójico que muchas veces gran parte de estos proyectos, digamos que tuvieron como principal razón por la cual fueron paralizados el tema ambiental y ahora, digamos, se observan, ¿no? Como algunos proyectos que fueron paralizados, más bien ahora se están aprovechando de forma ilegal primero y sin respetar ningún tipo de condición ambiental, ¿no? Un proyecto minero formal, moderno y con altos estándares internacionales tiene que cumplir con una serie de requisitos, como por ejemplo la presentación de un estudio de impacto ambiental que puede tardar años de años. Sin embargo, digamos, ahora estos yacimientos están, digamos, a merced de personas o de, digamos, organizaciones que no tienen ningún tipo de respeto por el medio ambiente o por cuidar algún tipo de estándar siquiera laboral relacionado, digamos, a las condiciones que enfrentan las personas al momento de realizar este tipo de actividad, ¿no? Entonces, en general, es un problema que sí ha venido de alguna manera también creciendo bastante a lo largo de los últimos años y que, digamos, es uno de los mayores riesgos que también puede comenzar, digamos, a generar estas repercusiones, digamos, a exacerbar, digamos, estas repercusiones sobre las poblaciones aledañas a estos proyectos. Muy bien, Teodoro, yo te agradezco la amabilidad que has tenido de compartir estos minutos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y en nuestra secuencia de Radar Económico. Saludos, buen día. Siempre un gusto, José. Hasta luego. Gracias. Fue nuestra secuencia de Radar Económico, gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.